Bueno, estimados asistentes, retomamos la segunda parte de la presente jornada con un conversatorio denominado Desafíos y oportunidades de la comunicación científica en turismo, en el cual expondrán referentes editoriales de revistas científicas del campo del turismo pertenecientes a universidades nacionales de la red CONDET. Por revista Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, revista institucional de CONDET, editada por la Universidad Nacional de Comahue, Natalia Marenzana, magíster en Evaluación de Impacto Ambiental, licenciada en Turismo y doctoranda en Geografía. Se desempeña como docente investigadora en la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue desde hace 20 años, así como también ha ocupado cargos públicos a escala municipal y provincial en áreas de planificación y gestión turística. Desde fines de 2018 es editora de la revista. Por aportes y transferencias, Tiempo Libre, Turismo y Recreación, editada por la Universidad Nacional de Mar del Plata, Yanina Corvo, magíster en Desarrollo Turístico Sustentable y licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Nadia Roldán, magíster en Ciencias Sociales y Humanidades por UNCI, licenciada en Turismo, Universidad Nacional de Mar del Plata. Ambas se desempeñan como docentes investigadoras en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Por Ayana, revista de turismo de la Universidad Nacional de La Plata, Ana Clara Rucci. Es doctora en turismo por la Universidad de Alicante, magíster en integración latinoamericana y licenciada en turismo por la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como docente de grado y posgrado y actualmente es directora del Instituto de Investigaciones en Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Cabe destacar que en este conversatorio contamos con la presencia del editor Carlos Sautier, miembro investigador del Instituto de Investigaciones en Educación Superior de la UBA, editor por la Universidad de Buenos Aires y encargado del sector de gestión de la calidad editorial en el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica, CAICIT, coordinador nacional de la TINDES Argentina y jefe del Centro Nacional de ISSN. Profesor en la carrera de edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, maestrando en la maestría en docencia universitaria de la UBA. El presente conversatorio estará dedicado a la memoria del arquitecto Juan Carlos Mantero, motor de numerosas iniciativas en el campo del turismo, tanto al interior de su casa de estudios, la Universidad Nacional de Mar del Plata, como a nivel nacional e internacional. Lo recordamos especialmente en este panel por ser editor fundador de la revista Aportes y Transferencias en el año 1997 e impulsor junto a otros representantes institucionales de la red CONDET. A continuación, damos la palabra al editor Carlos Sautier y posteriormente a las referentes editoriales de las revistas científicas del campo del turismo de universidades nacionales miembros del CONDET. Muchas gracias. Gracias. Gracias a este evento, gracias a la Universidad de Mar del Plata, gracias a las compañeras editoras de las revistas que estuvieron ayer conmigo más de 1 hora y media conversando sobre la edición científica y las dificultades y los procesos que atraviesan las revistas científicas en la Argentina. A mí me gustaría que luego de que expongan ellas, piensen preguntas relacionadas con que desde hace 7 años me desempeño en el CAICIT en esta tarea relacionada con las revistas científicas. Y hablando ayer con las editoras y editores de las revistas científicas de Argentina que se dedican al turismo, me quedé pensando durante el día de ayer sobre qué sería sustantivo para las personas que hoy conozco, o sea que son y están sentadas aquí y les interesó la temática de esta charla. En el caso de qué podrían aportar, me parece importante aprovechar, si están interesados, que las revistas necesitan gente que esté alfabetizada digitalmente, habilidades que pueden tener ustedes
naturales como manejarse en las redes sociales o como habilidades de lectoescritura y de corrección de textos pueden ser útiles en las revistas. Y me gustaría que de esta charla por ahí surja alguna persona que el día de mañana esté colaborando con las revistas y sean proactivos, esa palabra que se usa mucho, si están interesados en desarrollar alguna tarea en las revistas y comenzar, les gusta o les parece interesante la edición científica, envíen un correo a las personas que están sentadas en esta mesa, a las revistas, y ofrézcanse de manera proactiva para colaborar con las revistas. Porque una de las cosas que tenemos en la Argentina y en toda Latinoamérica es algo que es muy bueno, que es el acceso abierto, que no es común en todo el mundo, así como la educación universitaria en universidades públicas y gratuitas, pero fruto de ese fenómeno también nuestras revistas tienen escasos fondos para desempeñarse. Entonces, personas que tengan algún tiempo para dedicarse a tareas ad honorem y colaborar con las revistas, lo digo habiendo sido profesor ad honorem 8 años antes de ser profesor rentado. Digo, son tareas que, como bien dice la palabra, son por el honor. Y me gustaría que de esta charla surja eso. Después lo otro que les había comentado es que iba a hablar probablemente de un análisis FODA de la publicación científica argentina, que sería las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y para terminar voy a decir que son muchas las fortalezas en el sentido de que la publicación científica lo veo en el puesto que ocupo en el CAICIT, dependiente del CONICET. Más de 400 revistas están altamente calificadas en un índice que por ahí no todos conozcan, pero es el índice de revistas y el catálogo de revistas latinoamericanas, muy prestigioso, Latindex. Hay más de 400 revistas argentinas. También está el núcleo básico de revistas científicas argentinas, también está Cielo Argentina, también está Redalic, DOAG. Hay muchos lugares donde las revistas están indizadas y hay una enorme cantidad de revistas argentinas que han hecho la adaptación rápida, brusca y en poco tiempo y con esos pocos recursos que decía antes, de pasar de las revistas impresas a las revistas electrónicas. Y las oportunidades son que nosotros tenemos una enorme producción científica en la Argentina. El turismo es algo que tiene una corta historia académica, pero tiene un impulso muy importante y las políticas públicas para decidir en el turismo se basan en la investigación dura producida por los investigadores. Entonces eso va a seguir creciendo porque, como todos sabemos, no lo voy a decir yo, es un país con enormes posibilidades de crecimiento del turismo. Y entonces me parece que no es momento de hablar ni debilidades ni amenazas. Y con eso le paso la palabra a mis colegas. Gracias, sí. Dale. En principio, sumarnos al agradecimiento que hacía Carlos porque estén presentes y también un poco el objetivo de este conversatorio es tratar de traccionar y generar el interés en las publicaciones científicas. A veces uno puede sostener que hay un abismo entre lo que es una publicación científica o lo que las revistas solicitan y es un poco desmitificar eso, porque existen muchas posibilidades, a veces incluso los estudiantes pueden hacer un ejercicio en este sentido, hay mucho que podemos dar a conocer de los trabajos y las investigaciones que podemos ir haciendo, las reflexiones incluso a partir de un trabajo de una cátedra, con lo cual es una apertura y también los invitamos a que intenten fomentarlos en sus ambientes.
Habíamos preparado una presentación para tratar de estructurar en 4 grandes ejes algunos consejos o consideraciones que es conveniente tener en cuenta antes de enviar un manuscrito con el destino de una comunicación, de dar comunicación científica a la producción. Con lo cual vamos a iniciar con lo que tiene que ver con el proceso editorial, es decir, cuando un autor o autores envían un manuscrito, ¿qué es lo que sucede después, ¿no? Que son muchísimos pasos, que nosotros lo vamos a plantear a modo de flujograma, con las actividades, con todo lo que implica el detrás de escena de, antes de que un artículo o un ensayo o cualquier producción científica se publique, lo que sucede previamente para garantizar ciertas normas que se establecen dentro de la academia. Entonces, por eso iniciamos con este planteo que se podría dividir ese proceso editorial en 3 grandes momentos: la fase de admisión, la fase de evaluación y la fase de edición. Me voy a ayudar porque para no estar dándome vuelta, tengo una especie de apunte. Como se plantea ahí, cuando ingresa el manuscrito, hay distintas realidades en las revistas científicas, especialmente en las que están aquí presentes, pero en realidad eso también se traslada a distintas disciplinas. Algunas revistas se manejan con un programa que es OJS, con lo cual el autor o los autores cargan un documento. En otras alternativas o en otras revistas es como más artesanal, se envía un correo electrónico y ahí se recibe una respuesta por parte de una persona que lo está gestionando. Hay diversas modalidades, la cuestión es que se inicia ese proceso de admisión. Pueden ser artículos, ensayos, eso lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que sucede ahí? El manuscrito pasa por un primer filtro que es un comité editorial que puede estar compuesto por numerosas personas o un grupo un poco más reducido, que lo que evalúa es que ese documento se adecúe a lo que son las normas de publicación de cada revista, que en líneas generales suelen coincidir, pero que los invitamos a que accedan a las distintas redes sociales o páginas web de las revistas, donde está especificado qué es lo que se solicita que incluya la producción que se envía. Con lo cual, en esa instancia, el comité editorial chequea que eso al menos esté cumplido. Y ahí se pueden producir 2 opciones: o que se acepte, que esté en condiciones de continuar el proceso, y ahí se procede a la búsqueda de evaluadores. En nuestros casos son 2 evaluadores ciegos que lo que hacen es evaluar justamente la calidad de la producción, independientemente de la pertenencia o de la persona que lo escriba, y lo que intentamos hacer es que esos evaluadores sean especialistas en la temática o en algún aspecto metodológico que se plantea como diferencial en el trabajo. Y en caso de que no cumpla con ello, se le comunica al autor las razones, y esto es algo muy importante. En ocasiones puede resultar una herida al ego que nos devuelvan un trabajo con algunas observaciones, y en realidad es hasta una oportunidad, en la medida que estén bien planteadas esas fundamentaciones, para mejorar el trabajo. En la producción científica estamos permanentemente, no hay nada acabado. De hecho, incluso si nosotros leemos un documento nuestro desde hace un par de años, hasta lo podríamos criticar en el buen sentido. Entonces, eso también animamos a que no quede ahí el trabajo, sino que puedan revisar esas observaciones. Lo mismo pasa cuando es un evaluador, ¿no? Para que lo puedan incorporar positivamente. Si pasamos a la fase de evaluación, en caso de que se acepte, de que tenga esas condiciones cumplidas, se inicia la revisión por pares anónimos, que es lo que les comentaba anteriormente, y una vez que vuelve el dictamen, ahí yo diría que se inicia como elige tu propia aventura, porque hay múltiples posibilidades. No es muy común o habitual que se acepte de primera mano, que los 2 evaluadores lo acepten sin ninguna recomendación. Pasa, muchas veces pasa, pero en general siempre hay alguna observación menor, alguna recomendación, algo que no se comprende, con lo cual hay esas distintas alternativas. Entonces serían, la más habituales, se solicitan revisiones. Estas pueden ser mayores o menores. Y en ese sentido regresa al autor para que el autor haga como una especie de descargo.
algunas cosas las va a incorporar y otras puede fundamentar la razón de la decisión que han tomado. Y si no, está la opción del rechazo, que ese tiene que estar también muy bien fundamentado por los evaluadores y puede ser incluso una retroalimentación positiva para los autores. Y ahí finaliza, digamos, concluye el proceso y se puede en todo caso volver a enviar a la revista, depende de las líneas que se establezcan o los requisitos, y si no, probar con otra publicación. Bueno, y también puede pasar que en caso de que haya dictámenes dispares, que uno lo acepte, el otro lo rechace, o que haya muchas diferencias en las evaluaciones, ahí se tiene que acceder a un tercer evaluador que dirima el asunto o lo termine resolviendo el comité. Con lo cual, lo que queremos expresar con esto es la cantidad de pasos por los que tenemos que atravesar, que a veces fluyen y otras veces es un poco más complicado, pero siempre tratando de preservar que sea una buena experiencia y también un trabajo final de calidad. Y por último, la fase de edición, en la medida en que haya pasado por esa fase de evaluación y haya quedado como aceptado, tiene otros pasos más, que sería el envío del manuscrito para la corrección de estilo, que sería como una edición técnica, es decir, que tenga coherencia interna, que no haya palabras mal escritas, varias cuestiones relativas a especialistas en lenguaje. Luego eso se devuelve al autor para que dé el ok final, se regresa al manuscrito a la correctora para que también dé el ok, y por último se envía a lo que se llama maquetado en terminología interna de las revistas, que tiene que ver con una edición gráfica, es decir, si ustedes consultan distintas publicaciones de una misma revista van a ver que el rótulo es el mismo, el tipo de letra es la misma, en algunos casos con la paginación también hay que tener en cuenta si pertenece a un volumen o no, bueno, en dónde va a estar ubicado. Y todos esos detalles también llevan su tiempo. Y finalmente se publica, que la mayor parte de nuestras revistas tiene esa posibilidad de no tener que esperar a completar el número completo, sino que en la medida que haya llegado al paso final, la producción, el artículo, el ensayo, ya tiene una visibilidad que sería en las redes sociales. ¿Desde ahí? Bueno, continuando con lo que comentaba Janina, este proceso que tiene diferentes fases da cuenta también de que hay determinados tiempos que, si bien no los podemos establecer, se pueden dilucidar de todas las etapas por las cuales debe pasar el artículo. En algunos son tiempos más acotados y en otros se dilatan más por el ida y vuelta que puede surgir entre la producción del autor y las instancias de edición que se van generando en las distintas revistas. Continuando con la presentación, queríamos comentarle qué tipo de producciones son las que reciben las distintas revistas que se encuentran hoy por hoy en el marco de lo que es la divulgación científica. En este sentido, en general, todas las revistas trabajamos con la recepción de producciones de tipo científicas, artículos científicos, los cuales pueden ser en un estado de producción finalizada, ¿sí? Al finalizar un proyecto de investigación, pueden encauzar objetivos particulares en el marco de un proyecto en donde se dé cuenta de un marco conceptual, un marco metodológico, resultados y apreciaciones finales respecto de esa producción, como así también investigaciones que se encuentren en un estadio avanzado y que permitan generar o poder transmitir algunos resultados parciales que esa investigación tenga hasta ese momento. Además de ese tipo de producciones, también solemos recibir ensayos, que es otro tipo de producción en la cual apuntan a poder expresar o transmitir ciertos debates o avances conceptuales a partir de alguna temática en particular que el autor esté desarrollando. Y de esta manera poder generar una producción en la cual se incluya también reflexiones o apreciaciones particulares que el autor a las que haya arribado a partir del análisis realizado.
Sumado a esto también, las revistas solemos recibir experiencias, ya sea de docencia o de extensión, adecuando el formato solicitado que cada una de las revistas tiene en sus normas de publicación también, y sumado a esta producción, también se reciben lo que son reseñas o comentarios de eventos o de documentos también. En el marco de diferentes actividades es posible transmitir lo que ha sucedido en un evento, las temáticas que se han abordado, los resultados a los que se han arribado en el marco de esa actividad particular que se lleva a cabo, siempre vinculado con el turismo. Y por último, destacar también que recibimos reseñas de libros, generalmente apuntamos a producciones de los últimos años, en donde sea importante hacer una lectura de ese documento, expresando el contenido del mismo de manera sintética para generar el interés en los posibles lectores. Bueno, continuamos. No, lo estoy viendo el celu. Bueno, ¿quiénes de acá ya publicaron un artículo en alguna revista? Levanten la mano. Muy bien. ¿Quiénes desean hacerlo? Muchos más, incluso aquellos que hayan publicado. Bueno, justamente a partir de ahora, digamos, esto es un poco la presentación de las revistas y que conozcan un poco la parte de atrás, y ahora les vamos a dar algunas recomendaciones para justamente aquellos que deseen publicar un artículo, una reseña, una comunicación breve o los distintos tipos de trabajos que admiten estas revistas, lo puedan hacer de una manera más fácil, ¿no? Facilitándoles algunas herramientas para esa publicación. Justamente lo que pensamos fue cuáles son aquellos criterios. Voy a bajar un poquito esto. Me queda alto. ¿Cuáles son aquellos criterios que se pueden tener en cuenta para ser más efectiva la admisión y publicación a una revista? ¿No? En principio son conocer las políticas de admisión de trabajos de las revistas, justamente esto que mencionábamos recién. Fíjense, si yo estoy queriendo escribir un artículo o una reseña de libro, tengo que fijarme justamente cuáles son los tipos de trabajo que está aceptando esa revista. Si no, ya la primera respuesta que voy a tener de la revista es un rechazo, justamente por no conocer cuáles son las tipologías de trabajo que acepta esa revista. Tener en cuenta también la relación con los directorios y las bases de datos en que está indizada la revista y la antigüedad de la revista. Dependiendo de lo que nos importe a nosotros tener una publicación en alguna revista, los que somos docentes, investigadores y necesitamos muchas veces algunas publicaciones en determinadas revistas, también conocer en qué repositorios está indizada, en qué bases de datos. Esto es lo que después en algún momento también va a mencionar Carlos en relación al alcance, al impacto, a la visibilidad que pueda llegar a tener ese trabajo en otros o incluso en la comunidad científica, dependiendo también el idioma y demás. Otro punto a tener en cuenta también es identificar cuáles son los tópicos que cubre la revista. Los tópicos y a veces hasta incluso las metodologías. Entonces nosotros a veces lo que recomendamos es justamente mirar la revista, conocer más o menos cuáles son esas áreas en las que hace foco. Algunas son generales y aceptan todos los tópicos, otras se centran en determinadas áreas específicas. Entonces son formas en las que uno puede hacer como más precisa el envío de ese trabajo a una revista. Incluso las metodologías. Si vamos a revistas internacionales en turismos, algunas ya están dejando de recibir casos de estudio, ¿no? Entonces ya no aceptan más lo que son casos puntuales. Ya dicen, bueno, o trabajos comparados o nada. Otros solamente conceptualizaciones teóricas fuertes y no revisiones de la literatura. Bueno, dependiendo lo que cada revista acepte, es cómo yo puedo ir conociendo más eficientemente hacia dónde publicar en mi trabajo. ¿Qué tipo de trabajo tengo y en qué revista la quiero publicar? También fijarse la extensión aceptada del trabajo para cada tipo de contribución. Nos pasa a menudo, esto lo hemos conversado con todas las revistas que venimos trabajando en estos últimos meses para
este conversatorio y para ideas futuras, en que muchas veces nos pasa que nos llegan trabajos que son muy extensos y realmente ya la primera opción es el rechazo, ¿no? Pero en el caso de que digamos, bueno, la verdad que el trabajo vale la pena, tiene un método muy bueno o tiene un abordaje teórico muy fuerte, vale la pena si lo acorta, los revisores también hacen su revisión justamente y se transforma en un nuevo trabajo, básicamente, que es un poco la co-construcción de publicar en una revista, porque también el aporte que hacen los revisores, que es muy valioso, termina siendo al resultado final del trabajo. Entonces, empezar ya sabiendo cuál es la extensión, acorta de alguna forma también estos idas y vueltas o estos trabajos extras que se va teniendo en el proceso de publicación. Y por último también, considerar si hay antecedentes en la línea de investigación y que sean afines. ¿Por qué? Muchas veces pasa que cuando uno publica un artículo, envía un artículo a una revista, no puede desconocer si esa revista ya ha publicado algo en ese tema, si ya tiene antecedentes, si ya tiene una línea de investigación. Eso no quiere decir que tenga que citar todos los trabajos que haya publicado esa revista, pero sí que no puede desconocerlos, ¿no? Porque también eso de alguna forma va a tener una mayor probabilidad que se acepte ese trabajo porque es una línea que trabaja la revista. Pasamos ahí está, ya está, gracias. En cuanto a las estrategias, esos son, digamos, como criterios. ¿Qué puedo llegar a tener en cuenta, lo que mencionamos hasta recién, para ser más efectivo en la publicación en una revista? Ahora pensamos en las estrategias, ¿no? Y esto es lo primero que decimos, y sobre todo en este congreso de estudiantes, de graduados, de docentes e investigadores y extensionistas también, no esperar a terminar la carrera de un posgrado para empezar a publicar. Los animamos a los estudiantes, incluso ayer, bueno, yo en el panel que compartí junto con Silvia, que la veo acá presente, compartió su trabajo con un estudiante con una beca EBC-SIN de estímulo a la educación científica. Eso es empezar justamente también a darle lugar a los trabajos de becarios, de estudiantes, de graduados, para justamente empezar a publicar, que es importante en la carrera de investigación. Por tanto, los animamos a que no esperen a tener algo terminado o incluso el posgrado, sino que puedan buscar las estrategias justamente para publicar a lo largo de cualquier proceso, digamos, de formación en la universidad. Respetar las normas de publicación solicitadas por cada revista para pasar a la fase de admisión, porque como les decimos, si ya en la primera fase de admisión nosotros vemos que el trabajo no cumple con las normas de publicación de nuestra revista, ya está rechazado en la primera mirada. Esto es algo que ayer hablábamos también con Carlos, que nos decía que el hecho de que las revistas latinoamericanas respeten el estilo norma APA, eso es una ventaja también para América Latina, en el sentido de que, bueno, si un trabajo no entra en una revista, la rechazan y demás, uno podría enviarlo a otra, a diferencia de otros países en los que tienen sus propias normas de estilo de referenciación y de bibliográfica, digamos. Entonces, valoramos mucho los editores cuando vemos un trabajo prolijo, que respeta las normas, que leyeron las normas, que ya demuestra, digamos, esa voluntad de ganas de querer publicar en la revista. También que distintos momentos de la investigación se corresponden con distintas formas de publicación, y esto va ligado un poco al inicio, a la primera cuestión que mencionábamos sobre la carrera de posgrado. Es posible que a lo mejor un estudiante de grado, de posgrado, no aspire a ya tener su primer artículo científico en una revista, sino que pueda empezar con otras formas, otros tipos de publicaciones y así ir avanzando. Pero eso tiene que ver también con las fases de la investigación, las fases en las que esté la investigación, y de esa manera buscar
el mejor tipo de trabajo para que sea publicado. También es muy valioso, digamos, cuando en los trabajos de investigación está claro cuál es el aporte que hace al conocimiento del turismo, digamos, y a otras disciplinas, si así fuera. Y esto me parece que un poco con todas las conferencias y los conversatorios que estuvimos escuchando estos días, y de nuevo que se pone un poco en juego y en evidencia la formación en turismo y específicamente la contribución al conocimiento científico en turismo, me parece que también es importante seguir gestando y contribuyendo a el conocimiento específico en turismo, ¿no? Y que tenemos saberes de otras disciplinas, pero que también podemos aportar a otras disciplinas. Y un poco, digamos, todas las revistas en turismo buscamos que el foco sea el turismo. También identificar las incidencias de la investigación en las prácticas turísticas. Esto muchas veces decimos, bueno, muy bonito en la investigación. Y entonces que también ese trabajo pueda mostrar, digamos, o pueda poner en valor cuáles serían esas implicancias prácticas en el sector turístico. Y también, por último, se considera muy valioso también que la bibliografía esté actualizada, y sobre todo en determinados temas. Esto nos arriesgamos un poco con poner los años y el porcentaje de la bibliografía, pero la realidad es que no podemos recibir trabajos que la última bibliografía sea del 2017, del 2018, o bien en algunos temas específicos no se consideren, digamos, algunas teorías, algunas cuestiones. Entonces, es importante también que apuntemos a este tipo de trabajo, a recibir a este tipo de trabajos por parte de nosotros de las revistas. Por mi parte, cedo la palabra. Allá. Sí, me cambié de lugar. Hola, buenas tardes. Nosotros estábamos pensando cómo contarles a ustedes, en vez de los problemas por los cuales nosotros a veces rechazamos los artículos, transformarlos en recomendaciones para que ustedes los tengan en cuenta al momento de enviar artículos. Lo primero es que busquen siempre que presentan que sea un trabajo original. Muchas veces nosotros los pasamos por detectores de plagio, entonces estos detectores de plagio nos indican precisamente qué porcentaje de originalidad tiene. Y esto hay veces en los cuales uno cita otros trabajos que uno mismo ha hecho para contar cómo ha evolucionado o ha profundizado, y siempre que nosotros lo citemos apropiadamente dentro del documento podemos llegar a analizar que ese porcentaje de originalidad es alto o es bajo teniendo en cuenta estas cuestiones. Después, algo muy importante es que consideres las normas editoriales. Cada revista define desde los márgenes, el tipo de tipografía, el espaciado, el alineado, los márgenes, las sangrías. Entonces, si ustedes consideran todos estos aspectos antes de enviar, les va a ayudar a que sea mucho más sencillo y más rápido el proceso de evaluación. La extensión del título. Hay revistas en las cuales definen una extensión máxima que puede tener un título, y hay otras revistas que también solicitan un título abreviado. Ese título abreviado nosotros lo utilizamos mucho en el membrete bibliográfico para que quienes hacemos la tarea de edición o de maquetación no reinterpretemos el título del autor. A veces es apropiado que si tienen un título un poco extenso, ustedes mismos definan un título abreviado entre 5 y 6 palabras. La definición de palabras claves es algo en la que muy pocas veces le prestamos atención y es estratégico para trabajar en el posicionamiento de los artículos. Las palabras claves muchas veces mencionamos las que están en el título, y en realidad las palabras claves tienen que ser aquellos elementos del análisis de resultados que más se repitieron, que muchas veces hace a las dimensiones de análisis que se están abordando en ese objetivo. El área de maquetación, cuando carga los documentos al sistema, realiza etiquetas para que los buscadores, cuando alguien escribe en Google
por ejemplo, turistificación, empiece a buscar en qué documentos tiene esas etiquetas concretas, entonces nos va a ayudar mucho más a que personas que no conocen por ahí el contenido de nuestro trabajo a través de un buscador puedan llegar a consultarlo. Después tiene que ver con contabilizar la extensión o la producción. Ustedes van a notar que hay algunas revistas que definen la extensión en cantidad de páginas y hay otros que la definen en cantidad de palabras. Los procesadores de textos tienen todos herramientas para que ustedes puedan ver si se están excediendo o no en este apartado concreto. Después, algo que nos pasa muy frecuente y por lo cual tenemos que intervenir a veces en los trabajos son el tema de los gráficos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes descargan un documento y lo imprimen? Un archivo, un artículo de alguna revista. ¿Los consultan nada más que en la pantalla? ¿No los imprimen? ¿Sí? Bueno, ¿en qué los imprimen? ¿En color o en blanco y negro? Por lo general los imprimimos en blanco y negro. Entonces, lo que tiene que ver con los gráficos, el uso de colores a veces resulta que quede un trabajo ilegible los gráficos precisamente por esta cuestión. Y esto lo podemos subsanar de una manera muy sencilla, incluyendo referencias con los porcentajes dentro de los gráficos, utilizando estas herramientas también de gráficos que abajo aparecen los datos. Y después otro aspecto también muy importante es ver también trabajar tramas y demás, porque hay algunas revistas que hacen la edición impresa de esas revistas en blanco y negro para que no se pierda esta información. En lo que tiene que ver con el uso de imágenes y de gráficos, es estratégico que también tengamos en cuenta la resolución que nos solicitan las revistas. Nosotros al momento de maquetar quizás agrandamos, achicamos esas imágenes, entonces si no es en la resolución apropiada, eso nos va a quedar pixelado y va a resultar quizás ilegible esa información. Otro aspecto también es importante, la ubicación de estos gráficos, de estas tablas y de estas imágenes en las partes del texto en la cual ustedes hacen alusión, ¿sí? Traten de no dejarlos en los anexos, porque en los anexos va aquella información que es complementaria. Entonces es importante que estén ubicados en la parte del texto en el cual ustedes hacen alusión. Revisar la forma de citar la bibliografía o las referencias bibliográficas. Van a notar que hay revistas que hablan de bibliografía y van a notar que hay revistas que hablan de referencias bibliográficas. En un caso es incluir todos los libros, artículos que yo leí, y en otro caso van solamente los que se mencionan en el texto que van presentado. Entonces es importante tener en cuenta estas cuestiones. Y después, esto que les mencionaba Ana Clara, que tiene que ver con el tipo de cita que se desarrolla. Hay herramientas en todos los procesadores de textos que nosotros le vamos incluyendo la información del autor y depende si es APA, si es MLA, directamente nos lo va acomodando al formato que estamos trabajando. Después, la revisión ortográfica y gramatical, que uno dice es algo obvio. No es tan obvio, por eso lo incluimos, que es importante que lo apliquemos antes de remitir el escrito. Y por último, esto que les mencionaban también mis colegas, que hay diferentes formas de enviar los documentos. Hay algunas revistas que hacen toda la gestión editorial a través del OJS, que es la página en la cual está alojada la revista, y hay otros casos en los cuales se trabaja por enviar el documento como un archivo adjunto en un correo y ahí se inicia todo el proceso. Y esto sería básicamente la presentación y quedamos abiertos a consultas, dudas, inquietudes. Como no hacemos nada. Claro, sumado las tareas. ¿Permiso?
también comentarios de sus propias experiencias. En nuestro caso, cuando nos reunimos la primera vez para trabajar y conocernos, fue bastante catártico el espacio, porque empezamos a plantear, bueno, lo que pasaba, y a uno como autor también a veces tiene experiencias que no son tan buenas, pero u otras que sí lo son, o que el proceso fue rápido. Sería un poco el espacio abierto para escucharlos, para compartir, para incluso desde el lado del autor también alguna sugerencia que se pueda hacer para acelerar algo, para aclarar cuestiones. Me parece interesantísimo el tema, me parece interesantísima la charla. Cuando uno quiere publicar, también está bueno, como dijeron ustedes, y todas las recomendaciones que plantean, porque es la realidad que mucha gente manda artículos, serán interesantísimos el tema y demás, pero yo creo que como es importante el contenido, también es importante la forma en que se manda. Entonces facilita mucho incluso los tiempos, imagino, de la publicación también, ¿verdad? Con las normas y las recomendaciones. Eso por un lado, que me parece interesante siempre tenerlo en cuenta. Después hay algunas cosas que sobre las recomendaciones de los autores, de los evaluadores, perdón, que está bueno tenerlas en cuenta y mejoran en la mayoría de los casos el artículo. Ahora yo veo lo que a veces pasa, no digo por sus revistas, sino que lo digo en general en las publicaciones académicas, que a veces incluso los evaluadores plantean cosas en las evaluaciones de las revistas que incluso hasta van en detrimento de las normas editoriales de la misma revista que está publicando, o son comentarios que, digamos, no hacen tampoco el artículo. Entonces, también como un espacio de reflexión, no planteando ninguna pregunta ni nada por el estilo, sino que a veces está bueno que esos comentarios, esas inquietudes, también pasen, digamos, por algún filtro editorial y decir, bueno, al evaluador, bueno, qué comentario corresponde y qué comentario no corresponde, porque a veces, qué sé yo, capaz que se manda un evaluador que es, bueno, por nombres importantes, se manda fulanito de tal que, bueno, tiene experiencia en el campo, pero a veces también esa persona, por más importante que sea, puede tener comentarios que no están ajustados a la editorial de la revista. Entonces, está bueno que eso también pase por un filtro editorial. Y por último, y ya no hablo más, pero el tema de las normas APA, o Chicago, o lo que fuera, MLA, lo que fuera, que a veces también veo que en algunas revistas lo piden, pero tampoco te dicen ni qué edición solicitan, ni tampoco facilitan un archivo de normas APA. Entonces, también si uno, cualquiera que quiso buscar en Google normas APA, hay una página, pero no hay un documento institucionalizado, decir, bueno, este es el documento de normas APA que tiene que ser todo autor. Entonces, bueno, está bueno que las revistas también referencien esas cosas. Y que esté, digamos, publicado para los autores. No lo digo por ustedes porque por lo menos en Aporte yo sé que la experiencia es muy buena, imagino que en las otras también, pero bueno, eso como espacio de reflexión nada más y para sumar al debate. Gracias. Bueno, vamos a ir dando respuesta un poco a lo que nos consultaba Ignacio, y un poquito en la voz de cada una, pero en general, como comentaba tanto Ana Clara y también Carlos en la presentación, venimos trabajando en reuniones periódicas desde hace un tiempo y hemos compartido algunas cuestiones que quizás no quedan plasmadas en la presentación, pero que sí podemos transmitir, que dan cuenta del detrás de escena. Nosotros también en estas charlas que tenemos comentamos el tipo de evaluaciones que recibimos y lo que implica también para las revistas ese tipo de evaluaciones. En este sentido, los comités editoriales de las revistas hacen una revisión de esa evaluación, se analiza la recepción de ese documento y también se tiene en cuenta, así como el inicio del proceso editorial, también se tiene en cuenta algunas características de cómo ese evaluador realizó justamente esa tarea.
Por un lado, para poder transmitir, en el caso de que sea necesario, de alguna manera, sin, digamos, transcribir el documento original del autor, pero sí haciendo algunas menciones o aclaraciones en las cuales el comité puede llegar a intervenir. Y por el otro lado también considerando y evaluando la tarea que hizo ese evaluador para tenerlo en cuenta ante futuras evaluaciones, ¿sí? O ante la presencia de un documento en el cual ese evaluador podría aproximarse a esas líneas de investigación para evaluar, bueno, se lo enviamos, no teníamos que considerar estas cuestiones y demás. Entonces, es una tarea que también reviste una cierta revisión y trabajo constante por parte de los equipos editoriales. O sea, aunque a uno le parezca que quizás la evaluación llega y así se traslada al autor, por lo menos en estas revistas que son las que estamos presentando esta instancia, realizamos una revisión minuciosa de los documentos recibidos, se discute muchas veces la forma de poder transmitírselo al autor y acercarle ese documento, pensando en que la idea de esa devolución es que sea una construcción para mejorar su trabajo y en la medida de lo posible que lo vuelva a enviar a la revista y no que quede en esa instancia, ¿sí? Intentar acompañar ese proceso que sabemos que muchas veces queda trunco en esa instancia. No tengo más nada para decir. En relación a eso, acuerdo con todo. Es real, digamos. Somos seres humanos también y confiamos muchas veces en los revisores, depositamos una confianza también en la revisión y bueno, y a veces también nos pasa que bueno, los revisores son los revisores, los revisores. Entonces, bueno, también ahí está en nosotros como editoras tomar el guante, digamos, de las revistas, cuidar a los autores también y cuidar a los revisores también, digamos, porque así como hay algunos que a lo mejor son dañinos en la forma en la que escriben, hay otros que realmente contribuyen muchísimo y hasta a veces nos asombramos de la calidad con la que responden en los trabajos. Entonces, en ese sentido, digamos, bueno, somos todos partes del sistema y está bueno también valorar lo bueno y cuando detectamos algo malo también considerarlo para futuro. Es real, nos pasa, digamos. Y en relación a lo que mencionaba sobre las referencias, sobre normas APA, ahí nosotros particularmente en Ayana tenemos la 7ª edición, la última, y hacemos bastante mención a eso, las tenemos publicadas, pero también ahora, hace un tiempito, el fin del año pasado, lanzamos tutoriales para los autores e incluso para los revisores, desde cómo cargarlo en el OJS hasta, bueno, todo lo que es el proceso, digamos, editorial. Lo cual hemos preguntado a los autores si eso los ayudó, y efectivamente sí, y ahora estábamos queriendo armar un template. O sea, una plantilla, gracias. Una plantilla que tuviese como ya predeterminado la tipología en el título, las distintas secciones que se tiene, las normas de referenciación, justamente es para ayudar al autor a facilitarles esas cosas. Pero todo eso lleva tiempo, entre la maquetación, la sintaxis, las referencias. Y la idea sí, es todo lo que facilite, digamos, al autor escribir, sabemos que ayuda, pero bueno, también todo lleva tiempo. Sumo otro comentario. También está en la libertad y la astucia del autor en aceptar o no ciertas devoluciones. Entonces, en la medida que estén muy bien justificadas y que luego el comité adhiera a eso que plantea el autor, tranquilamente podrían no considerarse ciertas cosas porque se comprende la razón que hubo detrás. Así que, no tomar todo como esto es una construcción colectiva en cierta forma, entonces en ese sentido podemos tener distintas posturas y es aceptable, en eso vamos caminando juntos. Un comentario chiquitito. El Club de los Revisores
la publicación científica, como dije, ha sufrido una explosión muy grande. Y el Club de los Revisores es un club muy chiquito. Como todos los clubes exclusivos, mejora con la democratización. La democratización es que nos ofrezcamos, si consideramos que tenemos la idoneidad necesaria para participar de esa tarea también, ad honorem, que es ser revisor externo de artículos de las revistas. Entonces los insto a democratizar ese club muy exclusivo. No, incluso ahora hay una tendencia internacional que le hemos charlado en los encuentros que hemos tenido, que se están publicando las respuestas de los revisores, lo cual ahora están algunos revisores asustándose un poquito con lo que escriben, ¿no? Teniendo consideración, hay unas movidas en las EPUB Loans, que es la más conocida, que justamente después que vos te publican tu artículo, abajo está todo el feedback, autor y revisores, algunos con nombres, otros en anónimo, dependiendo, digamos, lo que acepte tanto el autor como los revisores a que se publique toda esa parte de atrás. Pero bueno, también de alguna forma se está empezando a transparentar el proceso de revisión. Y por un lado, digamos, uno dice, bueno, es real que el trabajo del revisor es muy fuerte muchas veces y está bueno que se visibilice, pero bueno, también hasta qué punto y también, bueno, que de alguna forma se expone todo. Así que por acá no va a llegar todavía eso, así que tranquilos. Sí, sumo una cosita para finalizar a esto que decía Carlos, es que esta invitación que hizo Carlos abierta, la tenemos materializada en las distintas páginas de las revistas. Entonces tenemos espacios en donde ustedes, en Aportes está y en el resto de las revistas también, ustedes pueden postularse como evaluadores en función de las temáticas o las líneas temáticas que suelen trabajar y en las que tengan cierto expertise para poder colaborar en esta tarea. ¿Con revisores, con alguien digital? Todo. Llevamos todo. ¿Están ahí? No se escucha. Ahí. Yo quiero hacer una pregunta respecto de algo que comentaba Ana recién, respecto de los tiempos y plazos, desde que se inicia el proceso hasta que finaliza. ¿Hay una estandarización, digamos, de cuánto se demora o tienen homologado entre las revistas más o menos aproximadamente cuánto es el plazo de todo este largo proceso hasta que se publica? Pues es un tema un poco complicado. A ver, es muy variable. Justo ayer estábamos discutiendo eso o comentándolo. Depende cómo sea la estructura de cada una de las revistas. En nuestro caso funcionamos con un comité editorial muy amplio y en otros casos es bien reducido. Entonces esas discusiones de ver si se puede admitir o no un trabajo a veces llevan más tiempo porque intervienen más personas. Entonces desde ahí ya hay un corrimiento y también muchos plazos institucionales que dependemos, no sé, de la maquetación de... Es como que es muy particular con cada revista. En el caso de Aportes tratamos de agilizarlo lo más que podemos con las restricciones que tenemos, pero si todo fluye, aproximadamente en 4 meses tendría que estar publicado. Si hay, insisto, hay un periodo, por ejemplo, para revisión de los autores y de los evaluadores. Quizás el evaluador lo evalúa el otro día y ya lo manda y eso se agilizó. En ese sentido es muy variable, me parece que es una realidad compartida. O si sucede esto que hay disparidad en las evaluaciones, hay que enviarlo a un tercer evaluador y ahí se dilatan los tiempos. No es porque tengamos gran cantidad de publicaciones que se retrasan, sino porque justamente vamos siguiendo paso a paso el desarrollo de cada artículo o cada publicación que recibimos. ¿Algo más? Bien, dale. Por ahí contarles que también los evaluadores, como decían mis colegas, son ad honorem. Entonces, cuando nosotros los convocamos para evaluar un artículo, quizás están a veces con cierre de proyectos, con presentaciones, entonces ahí se extiende mucho más los plazos de evaluación. Por eso es importante también que ustedes miren y lean y ajusten el artículo a las normas editoriales, entonces ya ahí
es como que el reloj empieza a correr directamente de ese momento. Y aprovechar, agradecerles, porque vemos acá algunos que, como es anónimo, no vamos a decir, pero los hemos convocado como evaluadores y nos han respondido muy bien. Y bueno, les aprovechamos a agradecer ese involucramiento que tienen con toda esta tarea editorial que venimos desarrollando. Aló. Bien. Bueno, gracias por humanizar el proceso de publicación. Es muy interesante escuchar a quien está atrás de la parte que capaz para un redactor o escritor o escritora se ve como medio intangible, ¿no? o invisible. La pregunta iba un poco por lo que mencionaba Carlos al principio del proceso ad honorem de tanto el revisor como en la pregunta que voy a hacer del escritor. ¿Qué análisis hacen de la retención de talento para la publicación, para la carrera de alguien que quiera hacer investigación científica? Me parece que más en el contexto post-pandemia hay un mercado laboral como muy llamativo o muy competitivo, y es bastante complejo, con los pocos recursos que tienen generalmente los ámbitos académicos y más los de investigación, retener a chicos, chicas que capaz están por graduarse o se graduaron hace poco y están interesados y se ven tentados o necesitados a hacer un trabajo. Y en mi experiencia personal, hacer investigación seria es un trabajo, o sea, dedicarle el tiempo real es un trabajo. Entonces me parece un poco complicado y eso supongo que da para hacer catarsis porque seguramente tengan experiencias al respecto, pero nada, ¿qué análisis hacen de esto, de cómo hacer para tener revisores serios, publicaciones serias, análisis serios, no tomarse mal el feedback, que sea un proceso de construcción colectiva, pero al mismo tiempo saber que es un esfuerzo enorme que está haciendo la persona dedicándole ese tiempo y que capaz es la única oportunidad que esa persona tenga de hacer una publicación, tal vez por sus tiempos, por su realidad personal o lo que sea. No sé si se entendió, pero... Quizá Carlos tenga una visión más latinoamericana, o me estoy desligando de la respuesta. Es súper difícil. Nosotros en Ayana, recién ahora en diciembre va a ser el tercer año que inauguramos, o sea que tenemos 2 años, somos súper nuevos. Pero lo que venimos compartiendo justamente con el resto de las revistas, yo desde el día 1 que surgió esta convocatoria y empezar a armar actividades juntas las revistas, no las mujeres, aunque las representemos acá, me parece que era un espacio, digamos, que teníamos que compartir, que es una necesidad también, pero que al mismo tiempo nos empezó a mostrar situaciones muy similares de cada uno, de cada revista, digamos, en sus ámbitos institucionales, ¿no? Y en parte, digamos, a lo que preguntaba Leandro, las realidades de apoyos institucionales son muy diferentes, son muy diferentes, y eso hace también que las revistas puedan traccionar mejor en sus propios ambientes, ¿no? Esto hoy a la mañana lo charlamos en extensión. En los que estuvieron en el panel de extensión hablamos de lo mismo, digamos. ¿Dónde están esos andamiajes institucionales para dar curso al crecimiento y a los investigadores? Nosotros particularmente, todas las tareas que tiene Ayana son ad honorem, o sea, están incluidas en las dedicaciones de los que conformamos el equipo de investigación. Nadie tiene una dedicación ni particular ni exclusiva para las revistas. Sí tenemos un becario, una beca asignada a la revista que colabora con algunas tareas, pero esa es la realidad. Después sí tenemos un programa armado de revistas en las que pivoteamos con sintaxis, con maquetación, con esto, con lo otro, con traducción. Y eso justamente nos dieron un OJS, nos dan el DOI, o sea, nos dan el software antiplagio. Tenemos muchísimas cosas en relación a otras revistas que a lo mejor no tienen. O sea, así como digo lo bueno, digo lo malo.
Lo cuento porque es la realidad que nos pasa a todos los que estamos dentro de la universidad. No es ni una realidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, únicamente, digamos, una realidad que está pasando en la universidad hoy en día. El que es docente, extensionista, investigador y otros roles, es gestor de revistas, gestor de esto, gestor del otro, estamos en esa situación. Entonces, yo creo que vuelvo a la palabra de ad honorem, que viene por el honor, digamos, de el que va eligiendo de alguna forma la carrera de investigación, la carrera de docencia y la carrera académica, sabe que publicar es parte, digamos, de esa carrera. Entonces, creo que al menos desde Ayana lo que tratamos de hacer es facilitar, digo Ayana, pero en realidad hablo por todas las revistas, facilitar como ese proceso para que publicar no sea tan costoso, porque ya es costoso, son costosas muchas situaciones de la universidad. No tengo una respuesta, digamos, a la retención de talento, porque la realidad es que nos pasa, incluso en el Instituto de Investigaciones en Turismo, digamos, que es muy difícil convocar a un candidato, estudiante o graduado a presentarse una beca de investigación. Los incentivos son muy bajos. Entonces, también pensando en los futuros profesionales, todos estamos de acuerdo. Un poco lo que decía Guimaraes ayer, ¿quién va a decir que está en contra de la sustentabilidad? Nadie, pero ¿cuál es el incentivo real en que efectivamente, digamos, bueno, los licenciados en turismo estén en carrera de investigación, publiquen, sean docentes, sean extensionistas? Entonces yo creo que al menos en el Instituto de Investigaciones en Turismo y en Ayana lo que apuntamos son a los incentivos simbólicos, porque es lo que tenemos, lo que podemos dar. Me fui. Perdón. Pero no podemos, o sea, ¿cuál es el incentivo a publicar mientras hay un mercado, digamos, ahí que te está pidiendo que vayas y que te ofrece cobrar en dólares? Y le está pasando a todas las disciplinas en Argentina, o a la mayoría. Incentivos simbólicos. Claro, yo creo que me parece que como síntesis, ¿no? Se dan dos cuestiones. Por un lado, lo contextual, que sería como un marco institucional, un acompañamiento en ese sentido de, bueno, por parte de otros investigadores, acompañar el proceso de un becario, postularse a becas, y por otro lado, una vocación. No corre por otro lado que por ese, me parece. Es como que se tienen que combinar esas dos cosas. E incluso, remitiéndonos un poco a lo que tiene que ver con este conversatorio, aunque sea una experiencia de momento, sería interesante que se pueda dar a conocer algo importante de lo que estamos haciendo, ¿no? Algo, visibilizar los avances que se pudo haber hecho en una investigación o un debate teórico al que hayan llegado. Por eso, no necesariamente en la carrera del investigador esto es una condición sine qua non, pero incluso cuando se hace una iniciación a la carrera de investigación, comenzar por publicar y hacer ese ejercicio también es válido, y aunque quede en ese hecho aislado y después se se desempeñen en otro ámbito, va a contar igual, digamos, ¿no? Rogamos que no se vayan. Rogamos, sí, pero bueno, es... Por ahí también sumar que no solamente tienen que publicar los que están en docencia, o los que están haciendo su tesis. Quizás muchos graduados están trabajando en el ámbito público o privado, desarrollando planes, programas, proyectos, que también tienen una rigurosidad en el proceso de diseño, y eso también es importante que le den el formato y que lo publiquen y que lo socialicen, porque también ayuda mucho a visibilizar ese trabajo que, si no estás adentro, lo desconoces. Entonces también es importante que el graduado, que por ahí se aleja de la universidad, también considere la publicación. Nos apagan la luz. Bueno, no sé si voy a pasar por acá y me agarrar el micrófono. Sí, porque quedé sin... Bueno,
debido a los tiempos que, bueno, hay que respetar, tenemos otra, digamos, una presentación de libros a continuación, ¿sí? Surgen muchos interrogantes, ¿sí? Y, bueno, invitamos también, digamos, las representantes siguen presentes, incluso hay representantes en el público de los comités editoriales y científicos de estas revistas, a quienes agradecemos, de equipos coordinadores, así que bueno, reiteramos ese agradecimiento, esa presencia, ese acompañamiento en esta actividad que es tan a pulmón, tan silenciosa, ¿sí? Y bueno, en lo que compete a este conversatorio, particularmente la presencia de Carlos Sautier, editor de la UBA y referente técnico en la edición de revistas científicas, quien se comprometió a ayudarnos, así que como escasea la ayuda, la vamos a tomar. Tenemos ya su celular, así que bueno. Claro. Bueno, y agradecerles también la presencia de las revistas, sí, aportes, bueno, arranco con la propia, no es, digamos, polite, digamos. Aportes y transferencias por, bueno, la sede del evento, Universidad Nacional de Mar del Plata, Realidad, Tendencias y Desafíos en Turismo, revista, en realidad tendría que haber arrancado por ahí, revista institucional del CONDET, de la red CONDET, Ayana, de la Universidad Nacional de La Plata, la más nueva y con mucha impronta, y hay un trabajo enorme que vamos también a ir absorbiendo esas posibilidades también que nos han ido compartiendo. Así que bueno, también estuvo en las redes que estuvimos organizando, digamos, nuestra presencia virtual, que fue previa a la presencial, la revista Merope, de Universidad Nacional del Comahue, que su representante no pudo estar presente, pero bueno, participó en esta organización y también está la intención de seguir un trabajo colaborativo, así que bueno, somos varias y varios, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y bueno, resta una cuestión protocolar. Sí. Por ahí pedirles que contribuyan con nosotros en enviar los artículos. Nosotros para indizar las revistas necesitamos asegurar un cupo mínimo de artículos sostenido a lo largo del tiempo. Entonces es importante que ustedes nos elijan para publicar, para colaborar con nosotras en las indizaciones y que las revistas puedan ir mejorando su visibilidad a través de estas evaluaciones externas que recibimos. ¿Sí? A los editores presentes. Así que bueno, y se agradece en nombre de CONDET la presencia, ¿sí? El esfuerzo que excede este momento y bueno, y esperamos y auguramos un trabajo colaborativo. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la presencia.